Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda mesa redonda. Bienvenidos a la segunda mesa redonda de este tercer día del Congreso de Pensamiento Católico, Catolicismo y Modernidad. En primer lugar, pedirles que apaguen los móviles y pasamos a lo importante. La mesa se titula La cuestión de las dos espadas en la modernidad. Y para hablarnos de ello contamos con el padre Ángel David Martín Rubio, a mi izquierda, y con don Alejandro Rodríguez de la Peña, a mi derecha. Va a empezar el padre Ángel David Martín, de modo que le presento primero. Es de Castuera, Badajoz, se licencia en Geografía e Historia en la Universidad de Extremadura, cursa estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, licenciado en Historia de la Iglesia en la Gregoriana de Roma, en Derecho Canónico en la Pontificia de Salamanca, doctor por la Universidad CEU San Pablo, donde ha sido profesor. Se doctora con la tesis Conflicto sociopolítico y violencia en la provincia de Badajoz, 1931-1939, bajo el signo de la Revolución. Fue vicedecano y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia de Salamanca, donde es profesor ahora. Actualmente es además deán presidente del Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria Cáceres, canónigo penitenciario, vicario judicial, capellán y también es profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Virgen de Guadalupe, Instituto Teológico San Pedro de Alcántara y en el Seminario Diocesano de Cáceres. Es autor de varios libros sobre la guerra civil, la república, la represión republicana en Extremadura o el impacto que tuvo en Extremadura rural el descubrimiento de América. Ha escrito numerosos artículos, coordina el foro Historia en Libertad y el blog Desde mi Campanario, interviene en conferencias, jornadas y medios de comunicación. Y esta es, por lo menos, la cuarta vez que participa en el Congreso, por lo cual le estamos muy agradecidos. Y ha titulado su intervención como Raíces teológicas e históricas de la teoría de las dos espadas. Y en segundo lugar nos va a hablar don Alejandro Rodríguez de la Peña. Es de Madrid, se licencia en Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid con premio extraordinario en la especialidad de Historia Antigua y Medieval. Se doctoró con cum laude con la tesis Sabiduría y Poder en la Edad Media, el arquetipo político del Rex Literatus en el occidente cristiano, y actualmente es catedrático en Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo. Conferenciante habitual en la Asociación Católica de Propagandistas en diferentes fundaciones y centros, ha escrito artículos para diversos medios de comunicación, ha colaborado a menudo con el podcast cultural de La Caverna de Platón, de Domingo González, ha escrito 5 libros y ha coeditado o editado otros tantos, y escrito innumerables capítulos en obras colectivas y artículos en revistas especializadas. Sus temas habituales se sitúan en la Antigüedad y en la Edad Media y son la tradición sapiencial cristiana, el Sacro Imperio Romano-Germánico, la historia de las ideas políticas, la historia de la ética de la violencia, la teoría de la monarquía universal y la teología política de la realeza medieval. Agradecemos su presencia hoy con nosotros, me parece que es por segunda vez en el Congreso, y ha titulado su intervención como una teología política del imperio y del papado en la Edad Media. Así que con esto no os aburro más y adelante a los maestros. ¿Sí? Gracias. Tienen cada uno como 40-45 minutos. De acuerdo. Se escucha bien, ¿verdad? El micrófono. Se recoge bien la voz, ¿verdad? Porque me lo acerco si no más. Ya me van diciendo si se escucha bien. ¿No? A ver. ¿Ahora mejor? ¿Mejor ahora? ¿Mejor? Bueno, iba a decir que la prioridad es solamente cronológica, porque yo voy a hablar de los precedentes, de las raíces teológicas e históricas, de una de las formulaciones de la relación entre la Iglesia y la comunidad política, que es la doctrina de las dos espadas, pero que tiene otras formulaciones equivalentes, que vamos a ver algunas de ellas, vamos a hacer alguna referencia a ellas, y que más que en concreto esa fórmula,
Lo que habría que ver es cómo se llega a la articulación de una manera concreta de entender la relación entre la Iglesia y la comunidad política. Muchísimas gracias por haber reiterado la invitación y además de volverlo a hacer con el profesor don Alejandro Rodríguez de la Peña, con el que ya hemos compartido también esta misma mesa. A manera de centrar la cuestión que nos va a ocupar, podemos recordar algo que es sabido de todos, pero que conviene sentarlo como punto de partida. Y es que, en cuanto realidad al mismo tiempo visible y espiritual, integrada por un elemento humano y un elemento divino, la Iglesia Católica aparece organizada en el mundo como una sociedad. En la relación entre las sociedades humanas, por tanto, la Iglesia no es una excepción y desde su mismo inicio ha mantenido contacto con otras sociedades diferentes, en especial con la comunidad política, con las diversas comunidades políticas con las que ha convivido a lo largo de la historia. Sería errónea una perspectiva que nos presentara o que abriera una sima o una ruptura entre la Iglesia y la humanidad con sus dimensiones culturales o político-sociales. Por el contrario, la Iglesia es pueblo de Dios que se salva aún en orden a lo eterno por la penetración de la gracia en todas las dimensiones de lo humano. Esa vamos a decir, inseparabilidad, esa hilación de la Iglesia con la comunidad humana y también con la comunidad política en concreto, ha planteado o permite plantear dos preguntas fundamentales. Primera, si el Estado, el poder público, debe profesar la religión católica, lógicamente en un contexto cristiano, creyente, e inspirar en ella sus leyes y fines de acción, o si por el contrario, incluso dándose esas circunstancias, debería adoptar una posición ajena a la religión y que, bueno, luego ya según los distintos matices, pues puede oscilar entre una neutralidad correcta o la positiva hostilidad hacia las materias religiosas, ¿no? Fórmulas que se han dado en las diversas formas de los estados modernos. Y la segunda cuestión que se plantea es qué consideración jurídica debe recibir la Iglesia y en qué términos legales tiene que encauzarse el desarrollo de su actividad. Esta cuestión en buena medida depende de cómo se soluciona la primera, aunque no por ello deje de ser conflictiva incluso en aquellos casos en los que se admite la relación entre el Estado y la religión católica. Bien, pues a la primera cuestión durante siglos se respondió bajo distintas formulaciones, una de ellas la doctrina de las dos espadas, que el derecho y el Estado, y no hace falta aclarar, pero bueno, hablamos del Estado entendiendo como tal la comunidad política, no la forma histórica, no una forma histórica de la comunidad política que sería el Estado moderno, ¿no? Bien, pues se afirma que el Estado es un sujeto capaz de una inspiración religiosa lógicamente adecuada a su propia naturaleza. El derecho positivo debe concretar un derecho natural que se asienta en la suprema ley divina y el bien común que la autoridad civil reconoce como fin no es ajeno al destino sobrenatural del hombre, a la salvación, sino que se debe ordenar a él. Como les decía, estando de acuerdo en esto, por el contrario, sí hubo durante siglos grandes discrepancias acerca de la potestad de la Iglesia y del Estado, la jurisdicción del romano pontífice, en las que incluso a veces había espacio para una celosa autonomía respecto a la sede romana, planteando incluso la sumisión a los monarcas, considerados como válidamente cualificados para representar a la Iglesia en su disciplina interna. Esto en la época más moderna, ¿no? Es un argumento que hemos desarrollado en otras intervenciones, que es la cuestión del jurisdiccionalismo, que tiene sus distintas formulaciones en el galicanismo, el regalismo, el febronianismo o el jansenismo ya no propiamente dogmático. Es decir, que las relaciones entre el poder eclesiástico y el civil, que se plantea desde el momento mismo de la aparición del cristianismo, como vamos a ver, no ha dejado de ser o no ha dejado de tener perfiles problemáticos en distintos momentos y tiene incluso oscilaciones conforme al predominio de cada uno de estos poderes. Durante la Edad Media y con ocasión de la querella de las investiduras, por citar una referencia, para expresar la diarquía entre ambos poderes y al mismo tiempo
la superioridad espiritual del sumo pontífice, se acudió a metáforas para perfilar los matices de una cuestión tan compleja. Y entonces cuando se habla de las dos espadas, del sol y la luna, del alma y del cuerpo. Inocencio III estableció las bases de una nueva síntesis, perfilando con la exactitud de jurista que le era propia los conceptos y deduciendo sus consecuencias prácticas. Pero en ese sentido hay continuidad con lo que ya estaba en las decretales pseudo-isidorianas, en el Dictatus Pape de Gregorio VII, en el decreto de Graciano, más o menos contemporáneo. Lo que nos vamos a plantear aquí, porque esto simplemente ha sido una exposición a manera de introducción para que sepamos de qué estamos hablando, lo que nos vamos a plantear aquí es cómo se llegó a esas formulaciones, en las cuales ya como tales no vamos a entrar, sobre todo para responder a la pregunta de si hay continuidad doctrinal e histórica entre estas formulaciones y los orígenes de la Iglesia. O por el contrario, como han sostenido algunos planteamientos, habría que hablar de una radical discontinuidad, de una cesura que afectaría a la esencia del planteamiento y que se habría producido en un momento que a algunos les gusta situar en el 313 por iniciativa del emperador Constantino, pero que incluso si se admitiera esa hipótesis sería más propio situar en el momento en el cual el emperador Teodosio otorga ese carácter, ¿no?, al cristianismo de religión oficial dentro del Imperio Romano. Entonces vamos a ver dos momentos: la situación, la relación de los primeros cristianos y el Imperio Romano, y luego la cristianización del Imperio Romano, para luego simplemente en un apunte a manera de conclusión enlazar con el desarrollo que luego va a tener la cuestión en el periodo medieval. En cuanto a la relación de los primeros cristianos y el Imperio Romano, vamos a distinguir tres momentos. Digamos, el momento previo al comienzo de las persecuciones por parte del Imperio Romano, el momento del inicio de las persecuciones y el desarrollo posterior. En ese primer momento, el momento que, digamos, desde el punto de vista cronológico correspondería más o menos casi idéntico al periodo que cubren los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles cronológicamente terminan en el año 62, como mucho, sí, 62, con el final de la cautividad moderada que tiene San Pablo estando en Roma. Y en ese tiempo encontramos una de las primeras formulaciones que hacen relación a la comunidad política y que se encuentra precisamente en un escrito del apóstol San Pablo. Es la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7, y que además es el texto paulino prácticamente el único, hay algunos más, pero desde luego el más explícito al respecto de la cuestión que estamos planteando. Y que tocamos ahora solamente este texto en lo que se refiere a lo que nos estamos preguntando aquí, que es la relación entre la potestad de la Iglesia y la ejercida por el poder político, así como la continuidad doctrinal al respecto. Tratamos, por tanto, de establecer si los términos en que la relación entre comunidad eclesiástica y comunidad política quedó establecida en las formulaciones posteriores a Constantino y Teodosio suponen una continuidad o una ruptura con el cristianismo primitivo. Creo que se entiende bien la cuestión. Es decir, si entre la doctrina paulina y la doctrina posterior, la del Imperio Romano Cristiano y la medieval, hay una continuidad y una adaptación a nuevas circunstancias políticas, sociales y específicamente religiosas, pero una adaptación que es llevar los mismos principios a responder a una nueva situación. O por el contrario, hay una contradicción, como sostienen quienes contraponen el cristianismo primitivo con la iglesia posterior a Constantino y Teodosio. Y, por ejemplo, hablan de iglesia constantiniana con, ya digo, cierta inexactitud, porque a lo mejor sería más propio decir iglesia teodosiana, pero como Teodosio era de origen hispano, pues a lo mejor por eso queda ahí un poquito más. Es decir, hay un originario núcleo doctrinal con el que enlaza legítimamente la iglesia del Imperio Romano Cristiano y de la Edad Media, o es el resultado de una oportunista conciliación que habría alterado las líneas esenciales en que los primeros cristianos se habían relacionado con el Imperio Romano. Creo que se dan cuenta de que la cuestión
es importante, ¿no? Bien, pues volvemos al texto que estamos estudiando de la carta a los romanos, y este es su tenor literal: que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que le resisten atraen la condena sobre sí. Pues los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que obra el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y recibirás sus alabanzas. De hecho, la autoridad es un ministro de Dios para bien tuyo. Pero si hace el mal, teme, pues no en vano lleva la espada. Aunque sea un antecedente muy remoto y que no guarda relación directa con luego la formulación que se hace, pero no deja de ser curioso que ya en este texto aparezca la referencia no a dos, sino a una espada, y es la espada de la autoridad temporal. Pues no en vano lleva la espada, ya que es ministro de Dios para aplicar el castigo al que obra el mal. Por tanto, hay que someterse, no solo por el castigo, sino por razón de conciencia. Por ello, precisamente, pagáis impuestos, ya que son servidores de Dios, ocupados continuamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que es debido, si son impuestos, impuestos, si tributos, tributos, si temor, temor, si respeto, respeto. La disposición de Dios, un poco haciendo la exégesis del texto, quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Esa disposición de Dios a la que alude el texto, por el término griego que se utiliza y su equivalente latino, se refiere a una ordinatio, es decir, una jerarquización armónica con vistas a un objetivo. Por ejemplo, el orden de batalla, ¿no? Cuando se forman las tropas para la batalla, eso es una ordinación. Y se interpreta en el sentido de que Dios es el autor del hombre creado para vivir en sociedad y por lo tanto es el autor de la sociedad y de la autoridad. Dios ha dispuesto que la comunidad social sea regida por personas investidas de una autoridad que viene de Dios, en cuanto que realiza aquel ordenamiento que el mismo Dios ha querido. De ahí que San Pablo aluda a la sumisión al poder civil como un deber moral, situándolo, relacionándolo con una obligación de conciencia, no simplemente con una, podemos decir, una obligación penal. Y además, como decíamos, como apuntábamos, hay otros textos, no es esto una ocurrencia que nos encontremos en un punto de San Pablo, ¿no? Sino que hay una coherencia con los otros textos que tratan esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice a Tito, recuérdales a los cristianos que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien. Y en las epístolas petrinas de San Pedro, someteos por causa del Señor, es la referencia moral otra vez, a toda criatura humana, lo mismo al rey como soberano, que a los gobernadores, que son como enviados por él para castigo de los malhechores y aprobación en cambio de los que hacen bien. Mostrad, esto es de la primera carta de Pedro, mostrad estima hacia todos, amad a la comunidad fraternal, temed a Dios, mostrad estima hacia el rey. Volviendo al texto que estamos glosando, el apóstol no explicita en qué forma toda autoridad viene de Dios. Y no estaría mal que lo hubiera hecho, porque el haber dejado esa cuestión en el aire dará lugar posteriormente a numerosos desarrollos acerca del origen de la soberanía y de la designación de los gobernantes. Tampoco hay un condicionamiento explícito de la actitud de los cristianos al modo en el que las autoridades ejercen el poder. Es decir, las afirmaciones que hace San Pablo no son condicionales, sino que son, si se han fijado, son taxativas, son absolutas. Hay, por tanto, que recurrir a otros textos para entender que a los primeros cristianos se les proponía una doctrina aplicable en el caso de que el poder político actúe dentro de sus justos límites, aprobando el bien y reprimiendo el mal. Yo creo que eso está también muy claro en el texto de San Pablo. Y que precisamente esa actuación de la autoridad sirve de estímulo para la buena conducta de los cristianos. Es decir, que para San Pablo no es indiferente la intervención de la autoridad política
como aparece también con toda claridad, con más claridad aún, en la carta primera a Timoteo, ¿no? 2, versículos 1-2. Ruego pues lo primero de todo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Es decir, que esta mención especial a las personas constituidas en dignidad es porque su conducta implica grandes consecuencias para el bien de los demás. De ellos depende el bienestar social y un ambiente propicio para la práctica de la religión. Son todo cuestiones muy incipientes todavía, pero que luego se van a desarrollar en toda la doctrina posterior. ¿Y qué pasa? Porque hemos dicho que la afirmación es taxativa. Se entiende que se está refiriendo a una autoridad que es legítima y actúa legítimamente. Pero esto no siempre es así, y lo iban a comprobar pronto los primeros cristianos. ¿Qué pasa cuando los gobernantes ordenen cosas injustas? Bueno, pues ahí tenemos una frase que se pronunció algunos años antes de la carta de San Pedro. Los Hechos de los Apóstoles, de la carta de San Pablo y de las propias de San Pedro. Los Hechos de los Apóstoles recogen esta consigna de labios de San Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero subrayamos que esa afirmación tajante, cuando se pronunció, no iba dirigida contra las autoridades romanas, que por otro lado, tanto en los evangelios como en los Hechos de los Apóstoles, siempre son objeto de una presentación y de una consideración positiva. Digamos, podía quedar al margen de esa consideración positiva la figura de Poncio Pilato, ¿no? Porque, digamos, no había otro remedio que constatar históricamente que fue el que condena a muerte a Jesús para que se ejecute la sentencia de muerte que antes había dado el Sanedrín. Pero podemos decir que, si bien la presentación de las autoridades romanas siempre es positiva, digamos, la de Poncio Pilato no es todo lo negativa que podría ser. Si, por ejemplo, hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos tenido que escribir que fue el gobernante que condenó a muerte a nuestro Señor, ¿no? Y que, bueno, incluso los primeros cristianos le concedieron, digamos, el honor de que junto con la Virgen María es una persona humana, un ser humano, los únicos que son citados en el credo, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y dejando al lado la figura de Pilato en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, pues es un centurión romano el que confiesa a Cristo como el Hijo de Dios en la cruz, que es un momento como central en la presentación que hacen los sinópticos. Es un centurión romano, también un soldado romano, el que sirve de transición, ¿no?, entre el bautismo de gente procedente exclusivamente del judaísmo y gente ya procedentes de la gentilidad. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles casi se cierra con esa frase de San Pablo, que es la carta de naturaleza, podemos decir, del catolicismo romano, ¿no? Apelo al César. Has apelado al César y al César irás. Y, digamos, se pone en marcha todo ese cúmulo de circunstancias que hacen que San Pablo no vaya a Roma como él tenía pensado y le había dicho a los romanos en la carta, de camino para Hispania, ¿no? De camino para Hispania pararé a visitaros en Roma, sino que vaya prisionero, ¿no?, en ese viaje que se va a prolongar en el tiempo y que terminará con esa primera cautividad romana de San Pablo. Entonces digo que esa afirmación tajante, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, no iba dirigida contra las autoridades romanas, de las que estos primeros escritos del Nuevo Testamento nos presentan una actitud generalmente positiva, sino que responden precisamente a las interferencias en la predicación apostólica del Sanedrín, una institución cuya jurisdicción se extendía a los asuntos civiles y religiosos. Y es interesante precisar que la postura de los primeros cristianos ante la autoridad romana era totalmente opuesta a la que por aquellas mismas fechas sostenían en Palestina quienes se resistían al dominio romano. Para ellos, someterse a cualquier autoridad humana, y más si era pagana, venía a ser una apostasía religiosa. Entonces, claro, las frases de San Pablo que hemos leído anteriormente o de San Pedro hay que leerlas en ese contexto también, porque cuando se escriben, los sectores dominantes del judaísmo pensaban que decir eso equivalía a una apostasía.
fariseos y celotes coincidían en cuanto al fondo de la cuestión, aunque desde tácticas diversas. Más prudente y práctica la de los primeros, más audaz y activa las de quienes protagonizaron una serie sucesiva de revueltas que desembocaron en la guerra judaica y la destrucción del templo. No puede dejar de notarse que San Pablo concluya esa cita que les estoy comentando acerca de la relación con las autoridades, precisamente con la cuestión del pago de los impuestos, del pago de los tributos, que era cuestión ardiente en la Palestina sometida a los romanos. Bueno, la cuestión de los pagos de impuestos es cuestión ardiente también hoy, ¿no? Nos hemos despertado hoy en los noticiarios oyéndola, pero por razones muy distintas. Es porque para los judíos, como hemos dicho antes, el sometimiento a la autoridad humana, más si era pagana, que se concretaba en el pago de impuestos con una moneda que llevaba el sello del emperador, equivalía a una grave apostasía. Y por eso los enemigos de Jesucristo trataron de servirse de esa cuestión. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no?, para comprometerle o bien como sedicioso ante la autoridad romana o bien como antinacionalista delante del pueblo. Bien, siendo esto así, llega un momento en el cual se va a producir un cambio. La carta a los romanos nos sitúa a principios del año 58, probablemente fue escrita desde Corinto. La primera de Pedro, que también hemos citado antes, habría que situarla con anterioridad al año 64, porque no hay en ella ninguna referencia a la persecución que se desencadenó en el verano de aquel mismo año, y por tanto tendríamos que ver si hay continuidad o hay ruptura entre estas cartas de San Pablo y de San Pedro escritas en torno al año 58, al año 61, 62, Hechos de los Apóstoles, y los escritos cristianos de finales del siglo I. Citaremos como paradigmático de este el Apocalipsis, que se escribe en los últimos años de Domiciano. Podemos citar como fecha la muerte de Domiciano en el año 96, que, digamos, supone un cambio, un contexto histórico importantísimo en cuanto a la relación entre el cristianismo y el Imperio Romano. Ese cambio no es otro que el de las persecuciones, el comienzo de las persecuciones. Es decir, es verdad, podemos decir y dar por hecho que la postura de los cristianos ante el Imperio Romano es la que hemos descrito hasta ahora. Pero entonces te dicen, no, sí, pero eso fue hasta el año 64. El año 64 comienza la persecución y entonces, como van a decir que recen por el emperador, y entonces el libro del Apocalipsis nos daría, digamos, como una nueva ubicación, un nuevo cambio de la relación entre los cristianos y el Imperio Romano. ¿Hasta qué punto es eso así o no? Establecido con la primera persecución de Nerón, el principio non licet esse cristiano, es decir, no es legal, no es legítimo, no es lícito que los cristianos sean, que los cristianos existan. El Apocalipsis se escribe en un momento en el cual, después de la muerte de Nerón, se había dado paso a una situación de tolerancia que se había prolongado hasta el año 94, desde el año 68 al año 94, en el cual Domiciano, el último representante de la dinastía Flavia, da un giro en su política, llegando a exigir el título de Dominus et Deus, creando en torno a sí un régimen de sospecha y terror, temeroso de conjuras y sublevaciones y habiendo oído hablar del mesianismo, inicia una persecución, sería la segunda, la primera es la de Nerón, esta sería la segunda, de la que pueden reconocerse trazas en el libro del Apocalipsis. Así, por ejemplo, aunque el género literario del Apocalipsis es el profético, y por lo tanto las alusiones a datos históricos son muy indeterminadas y enigmáticas, ¿no? Es decir, no hay no se puede decir apodísticamente, se refiere a esto, ¿no? Sí es cierto que se pueden encontrar reminiscencias del desconcierto de los cristianos
que, como hemos dicho, en general estaban bien dispuestos hacia la institución imperial. Destruida ya el templo de Jerusalén, desaparecido aquel primer enemigo del cristianismo, del cual se había dicho que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ahora se reconoce el peligro que aparece en la plena actividad del Imperio Romano. Y así, por ejemplo, tenemos la representación de la bestia, instrumento histórico del dragón Satanás, tenemos la prostituta, tenemos a Babilonia. Entonces, la cuestión que se plantea es la siguiente. Se postulaba en aquellos escritos paulinos y petrinos que los cristianos se sometieran a unas autoridades, a unas potestades, que ahora se las describe en los términos de la bestia o de la ramera apocalíptica, ¿me entienden? O sea, plantea eso como una gran incógnita, ¿no? Un gran problema. Teniendo en cuenta que San Pablo escribía en tiempos de Nerón y que no hay grandes diferencias con la Roma de Domiciano, nos inclinamos a pensar que en realidad el imperio presentaba a los cristianos dos aspectos contrapuestos. Por un lado es la bestia del Apocalipsis, pero al mismo tiempo es el obstáculo que impide la plena manifestación del misterio de odio y de perversidad. Esta tendencia se acentuará, ¿no?, a partir de comienzos del siglo III, cuando se retoma un texto que había escrito San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en la que hablaba del catejo como algo que impide el gran desarrollo del mal, y estos autores lo relacionan con la profecía de la estatua de Daniel, que a su vez se complementa con la de las cuatro bestias. Por tanto, el Imperio Romano sería ese cuarto reino y al mismo tiempo el obstáculo paulino. Estimamos, por tanto, que la diferencia entre San Pablo y el Apocalipsis no es tal que impida sostener la continuidad de la enseñanza apostólica a lo largo de todo el primer siglo de la era cristiana. La razón, que el Apocalipsis no da testimonio de un enfrentamiento de los cristianos con el Imperio Romano, sino con una deriva del mismo, que no era esencial al imperio. Esa deriva sería el culto imperial, representado en la fiera que viene del mar, al mismo tiempo que la fiera de la tierra significaba la falsificación del poder religioso. Hay autores que, por ejemplo, en el capítulo del Apocalipsis que desarrolla toda esta cuestión, reconocen la simbología del culto imperial. Y es precisamente esa, digamos, degradación del Estado que se presenta como, lo que se presenta como algo monstruoso, que no pretende ya aquella obediencia fundamentada en un principio moral que pedía San Pablo en la carta a los romanos, sino que pide adoración religiosa. No es el poder político que está al servicio del orden de este mundo, sino el poder que no cumple su tarea de instaurar el orden justo, y por tanto, en vez de poder ordenador, resulta una fuerza política degenerada que por eso se presenta concretamente en la forma inhumana de una bestia. Esa doctrina, ¿no?, de el fundamento y los límites puestos por el ordenamiento divino al deber político de fidelidad y de obediencia, no es algo, digamos, no es una construcción que hagamos nosotros a partir de los textos, sino que es objeto de referencias ininterrumpidas en toda la patrística o en los autores anteriores al siglo IV, es decir, anteriores a la cristianización del Imperio Romano, porque una vez que el Imperio Romano es cristiano ya no se plantea esta problemática, se plantea cuando el Imperio Romano es pagano. Así, por ejemplo, Tertuliano da testimonio de la continuidad de la idea tradicional que identifica al Imperio Romano con el catejo, ese poder que retarda o retiene el final de los tiempos, el último desarrollo del mal. Y en su apologético, donde precisamente se dedica a refutar esa calumnia por parte de los paganos de que los cristianos eran enemigos del imperio, demuestra que el límite de la obediencia cristiana solamente sería la contradicción de la ley humana con la divina, que ha de prevalecer sobre aquella
en el propio interés del emperador y del Imperio Romano. Bien, se podría profundizar un poquito más en esta cuestión, pero para que me dé tiempo en los 5 minutos que me quedan. 10. 10, vale. Quitando los 5 de la presentación. Mejor todavía, ¿no? Doy un salto, ¿no?, en el tiempo, una vez garantizada, ¿no?, que hay continuidad entre la doctrina apostólica anterior a las persecuciones y la doctrina posterior, damos el salto al momento en el cual va a cambiar el escenario y se produce la cristianización del imperio. Bien, lo primero que hay que decir es que la cristianización del Imperio Romano no es un salto en el vacío. Es decir, no es verdad que se habla de la svolta constantiniana, ¿no?, del giro constantiniano, ¿no? Pero, digamos, no es, digamos, una ruptura, exactamente, es una vuelta, un cambio, un giro, pero no es un salto en el vacío. Ya anteriormente nos encontramos algunos precedentes, sería simplemente por referirnos a los más inmediatos, a Constantino y a Teodosio, que son los intentos de conceder al cristianismo un estatuto de licitud, o al menos de tolerancia, como ya habían hecho Galieno en el año 260 y Galerio en el 311, con sus respectivos edictos, y como se rastrea también que habían intentado o habían planteado, según las propias fuentes romanas, emperadores como Adriano, Alejandro Severo y Heliogábalo. Incluso algunas fuentes apuntan a Filipo el Árabe, que es uno de estos emperadores de la crisis del siglo III, que gobierna muy poquito tiempo, como alguien que sería una especie de emperador cristiano. Pero quien puso las bases para que la derogación del viejo principio non licet esse cristianos fuera irreversible, pese a proyectos de restauración del paganismo como el de Juliano, ¿no?, que tiene lugar con posterioridad a Constantino, fue precisamente el emperador Constantino, al transformar el estatuto jurídico del cristianismo en una religión lícita. Es decir, que ni el giro constantiniano fue un salto en el vacío, ni, digamos, fue la solución de todos los problemas. No fue un salto en el vacío porque contaba con antecedentes de una tendencia muy todavía incipiente a una cristianización del imperio, o al menos a otorgar un estatuto de religión lícita al imperio. Y segundo, porque con Constantino tampoco está todo conseguido. Al contrario, el siglo IV, hasta que finalmente, con la superación de la crisis arriana, con las disposiciones ya finales de Teodosio a finales del siglo IV, el siglo IV es probablemente, junto con el XIV, probablemente de los más, por no hablar de otros más recientes, probablemente uno de los siglos más tempestuosos en la historia de la Iglesia. Y con intentos, con muchas posibilidades, ¿no?, humanamente hablando, de restauración de la potencia cultural oficial del paganismo. Entonces, ¿qué ocurre para que eso no pasara? Pues el cambio que se inicia con Constantino en el 313, que va en paralelo a la cristianización del Imperio Romano y que terminará con el cambio definitivo que se produce en tiempos de Teodosio. Cuando se plantea esta cuestión, enseguida surge la pregunta por el móvil último de Constantino, y para ello se han dado respuestas que oscilan entre el cálculo político, el sincretismo religioso o la sincera conversión. En realidad, yo creo que muchos autores no piensan que la interpretación más coherente sería la que trata de armonizar lo que hay de verdad en todas estas realidades. Nos encontramos con que el cambio personal de Constantino se produce en el contexto de una preocupación religiosa que se remonta al periodo de la tetrarquía, como una lenta evolución monoteísta hasta llegar a una adhesión personal a la fe cristiana y recibir el bautismo cuando se encontraba ya cerca de la muerte en el año 337. Pero a su vez esas convicciones personales no son la explicación de todo, ni excluyen que el emperador tuviera en cuenta las importantes consecuencias que su cambio de religión tendría en el orden institucional y que apreciara el influjo de la pérdida efectivamente
de una mística que podemos denominar que se había producido en la disgregación del Imperio Romano. Constantino asume el cristianismo en calidad de religión personal, pero también entendido como un culto en los términos tradicionales que le protegía, le procuraba la victoria militar y garantizaba su autoridad imperial. En esa concepción teológico-política, el emperador actuaba como el representante de la divinidad cósmica que administraba de manera vicaria el orden político en la tierra, a la manera como el Verbo encarnado administraba la creación. Ahora bien, con todos los antecedentes que queramos reconocer a la continuidad que existía entre esta mentalidad, podemos decir, religioso-política, que en buena medida era herencia de la que había mantenido el Imperio Romano, la estricta novedad de este momento histórico es que por primera vez el emperador romano se va a encontrar con una instancia, ¿no?, que es la Iglesia, que se atribuye el pleno poder de regular las relaciones entre la divinidad y los hombres. Problemática que nunca habían tenido los emperadores romanos de la época clásica, porque, digamos, ellos, perdonad un momentito, se me ha ido. Perdón. He perdido el. Bien, decía eso, ¿no?, que Constantino se va a encontrar con una institución que es la Iglesia Católica que pretendía, digamos, como el monopolio de la relación entre los hombres y la divinidad, cosa que nunca habían tenido los emperadores romanos, que comenzaron por declararse, ya desde el propio Augusto, darse el título de pontífice máximo y asumir por sí mismo la regulación de esas cuestiones. Entonces, Constantino, ¿qué hará? Pues reconoce a la Iglesia la competencia sobre las cosas internas, materia de fe, moral, disciplina eclesiástica, medios de salvación, y se atribuye a sí mismo el derecho y el deber de intervenir sobre las cosas externas, entendiendo por eso todo lo que derivaba de las primeras en el campo de las aplicaciones prácticas. La Iglesia sería la responsable de las cuestiones internas, Constantino sería el de las cuestiones externas. Evidentemente, el límite de esos dos ámbitos era bastante difícil de precisar y, es más, la fórmula que hemos descrito pues carecía de unos límites precisos, dándose formulaciones diversas, como puede ser el césaropapismo, que va a predominar en los siglos siguientes, sobre todo en el Imperio Oriental, o, por el caso contrario, el del emperador Teodosio, que sería el representante, o en la expresión también, ¿no?, de San Ambrosio de Milán, sería el representante de esa, digamos, relación entre la autoridad imperial y la eclesiástica en unos términos que de alguna manera anuncian lo que sería después fórmulas como la del dualismo gelasiano o de la doctrina de las dos espadas. Y termino, ya ahora sí, simplemente diciendo que como un apunte, como una realidad que ya nos enlaza con el periodo medieval, sería que tenemos el texto del Papa Gelasio, que se considera, ¿no?, como la expresión más clara de este dualismo, de esta formulación, que es la Carta Famuli Destre Pietatis, que lleva a cabo una sistematización que un poco en las visiones teóricas, ¿no?, de doctrina política se reconoce o se llama como el dualismo gelasiano. Pero simplemente dejaría ahí como un apunte que no se puede reducir toda la realidad política y de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política que va a llevar a la formulación de las dos espadas como un simple desenvolvimiento de la doctrina del dualismo gelasiano, porque esa visión del dualismo gelasiano no deja de ser una interpretación hecha a posteriori que probablemente sobrevalora la importancia que el texto tuvo en su momento. Y sobre todo porque hay unos factores que quedan al margen de esa consideración y que probablemente fueron decisivos en la configuración de ese modelo, que sería
cómo se regulan esas realidades en la Hispania visigoda y cómo se regulan en el mundo carolingio. Y simplemente me refiero a 3 cuestiones, que serían los concilios de la España visigoda, las asunciones reales que se practican en la España visigoda y que nos encontramos luego también en ese proceso de acercamiento entre el papado y los monarcas francos, Pipino y sus hijos, y la propia coronación de Carlomagno en la noche de Navidad del año 800. Pero con eso ya nos situamos en una cronología y en unos límites que ya no corresponden al objetivo de esta exposición, y creo que me puedo dar por terminado ajustado a tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, es la segunda vez que vengo, y además coincido de nuevo con mi buen amigo el padre Martín Rubio. Luego es un doble honor estar aquí y estar hablando después de alguien a quien admiro tanto y del cual he aprendido tanto. Así que un honor es compartir mesa. Lo que nos han planteado al padre y a mí es muy complicado. Vamos a intentar enlazar las 2 intervenciones. Si alguien, a juzgar por el título de la mesa, espera que abordemos el mundo moderno, quizá va a quedar algo decepcionado, porque no sé si el profesor Gambra, que estaba previsto que interviniera también, hubiera hablado de ello, pero yo me voy a ceñir a Edad Media y, por supuesto, faltaría más si alguien quiere sacar cuestiones actuales o de Iglesia y mundo moderno. Yo creo que estaremos encantados de abordarlo. Luego hay un turno de preguntas, entiendo, ¿no? Pues se puede abordar allí. Al final de mi intervención sí haré un pequeño excursus sobre las consecuencias de lo que voy a explicar para Edad Media en la Iglesia moderna, pero sin entrar en mayor detalle. Por eso digo, remito al coloquio si es que alguien quiere hablar de la cuestión. Bien, en la intervención anterior el padre Martín Rubio nos ha hablado de una serie de cuestiones que enlazan perfectamente con lo que yo quería abordar, y voy a empezar con el Decretum Gelasi, con el texto gelasiano, esta epístola del Papa San Gelasio, porque enlaza, creo, muy bien lo que él ha expuesto con lo que yo quiero exponer. ¿Con qué nos encontramos a finales del siglo V, que es cuando se produce en torno al 495 este texto de San Gelasio? Pues nos encontramos con un pensamiento político católico todavía muy embrionario. Hay que recordar que, más allá de lo que nos ha explicado el padre, pues realmente, si uno busca textos que podamos clasificar como pensamiento político en la antigüedad tardía, son muy escasos. No hay exactamente una doctrina política, más allá de las interpretaciones que se han explicado de lo que son pasajes del Nuevo Testamento. Y no ha quedado claro, como se ha explicado también antes, el problema del origen del poder. Está muy clara la actitud del cristiano en San Pablo hacia la autoridad, pero ¿quién determina cuál es la autoridad legítima o en qué medida esa autoridad es una autoridad que encajaría en Romanos, en lo que dice San Pablo en Romanos? Pues bien, aquí está el problema que suscita la conversión de Roma al cristianismo, que es un tema complejísimo que no voy a abordar. Además, lo esencial ya está explicado en la intervención anterior. Sí apuntar que San Agustín es realmente la clave de todo. Creo que no se puede pensar la relación de la polis y la Iglesia, de la República y la Iglesia, sin San Agustín. Un autor que, por desgracia, no es tan leído hoy día como en los siglos que nos anteceden, y que creo absolutamente imprescindible, especialmente la Ciudad de Dios. Y evidentemente empezaré con la Ciudad de Dios. Brevísimamente, porque quiero analizar un milenio en unas pinceladas y no puedo detenerme demasiado. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, la recepción clarísima de esto que se nos ha explicado antes, es decir, San Agustín tiene claro que Roma, la Roma cristiana, juega un papel, que quizás sea el del catejón, ya hablaremos de eso después,
En ese sentido es interesante la recepción agustiniana de Ticonio y de otros textos, pero voy a dejar para después la cuestión del catejón. La cuestión es que San Agustín, la ciudad de Dios, realiza un discurso sobre los emperadores romanos cristianos, especialmente Constantino y Teodosio el Grande, que evidentemente reivindica esta obediencia a la autoridad, en este caso además de un imperio que desde el Edicto de Tesalónica 380 es confesionalmente católico, que proclama la verdad católica. Pues bien, esto, que podría enlazar perfectamente con San Ambrosio de Milán, con los textos de Lactancio, como primeros embriones de un pensamiento político cristiano, en San Agustín es matizado, y esto es clave para entender el dualismo gelasiano, es matizado con una denuncia clarísima y rotunda de la ciudad del mundo, en ocasiones asimilada a la ciudad del diablo, a Civitas Diaboli, una denuncia del Estado como una estructura que tiene las manos manchadas de sangre. Estado tiránico y banda de ladrones, magnum latrocinium, dice el texto, en el caso de que sea un Estado injusto, un Estado depredador, es decir, el Imperio Romano Pagano. Como todos los imperios de la historia, es considerado una verdadera máquina de depredación, pero incluso en el caso del Imperio Cristiano, del cual, vuelvo a insistir, hace un elogio clarísimo y rotundo San Agustín, avisa y subraya que es un imperio, como todo Estado del mundo, que sigue la ley de la sangre, es decir, que es homicida y violento, porque usa la coacción, es coactivo, como no puede ser de otra forma, porque aunque hay pasajes de San Agustín que tienen un cierto tono ácrata, como es bien sabido, San Agustín defiende la asistencia necesaria del Estado y de su justicia terrenal, porque hay algo peor, que es la ausencia de Estado, es decir, el caos. Pero pone esta advertencia, cualquiera que haya leído La ciudad de Dios lo sabe, esta seria advertencia: este imperio romano cristiano es algo bueno, hay que defenderlo, le reconoce, rompiendo con cierta tradición cristiana anterior, el derecho a derramar sangre, el derecho a la violencia coactiva, pero subrayando que no puede ser santo de ningún modo porque ejerce violencia. Es acorde a la ley de Caín, a la ley de la violencia. Recuérdese las penas brutales que, aunque suavizadas por la legislación constantiniana, todavía estaban vigentes en esa época. La coacción de un Estado de esa época es inimaginable para un Estado actual, en cuanto a lo que eran los suplicios capitales, a pesar de que eran mucho más suaves, evidentemente, que los suplicios capitales de época pagana. Luego, la ordinatio, a la cual hacía referencia el padre, tiene que ver con una ordenación dualista, no en el sentido evidentemente maniqueo, en el sentido sano y bueno, de dos espadas, donde la espada espiritual, y ahora vamos a entrar en ella, no se mancha de sangre. No se mancha de sangre. Quien mancha la espada de sangre es la espada temporal. La coacción está reservada en San Agustín al imperio, que para eso está. Luego, esta ordinatio, ¿qué papel le da en lo temporal a la Iglesia en el sentido, y voy a insistir mucho en ello, de clero? Que Iglesia, en la concepción agustiniana y también en la tomista, en la medieval en general, recuérdese que incluye al clero y al laicado del mismo modo. Esta forma que tenemos de hablar hoy día, según la cual la Iglesia es el clero, es una deformación, como sabemos todos los católicos cuando lo pensamos, pero seguimos usando la expresión Iglesia como si fuera sinónimo de clero. Tan Iglesia es el imperio como el clero, no se olvide esto. Es igual de miembro del cuerpo místico de Cristo el imperio que la Iglesia, en el sentido de clero. Ambos son Iglesia, y esto a veces se olvida. Pues bien, y esto se podría defender desde un punto de vista incluso de explicación del concepto ministerial o del papel sacramental de la unción regia al cual aludía antes el padre. Pues bien, ¿qué papel juega en la ordinatio el imperio y el papado? Pues, en principio, si uno lee a San León Magno, que es el primero que empieza a conceptualizarlo, mediados del V, y sobre todo este texto clave, el Decretum Gelasi, que como se ha dicho muy bien, influye muy poco a finales del V, pero que será decisivo en su recepción carolingia y gregoriana, nos encontramos con que el papel esencial del Papa es determinar, a partir de su ministerio principal,
que está en el ministerio petrino, tal y como está formulado en los evangelios, que es determinar quién está en comunión con Cristo. Luego es la pertenencia a la Iglesia, la comunión con el Papa, signo inicial, primigenio e indiscutible de la catolicidad, porque cuando uno hace una historia del primado pontificio, lo primero que se encuentra en los textos más antiguos es siempre esto: hay que estar en comunión con el Papa para ser católico, el que no está en comunión con el Papa no es católico. Todo, la esencia de la autoritas pontificia se basa en la comunión. ¿Quién está en comunión con Roma? Porque el que no está en comunión con Roma queda fuera del depósito de la gracia, y sin el acceso al depósito de la gracia, uno queda fuera de la salvación. Pues bien, la pertenencia a esta sociedad santa, esa societas perfecta, que es la Iglesia, es aquella que determina al Papa, como se lee en la carta de Gelasio. En el Decretum Gelasi, ¿qué leemos? Que al emperador, que es el amo del mundo, y que además tiene un poder, como veremos, también de índole teológica, porque convoca concilios, se le dice que aunque en lo terrenal esté por encima de cualquier otra autoridad, en lo espiritual está por debajo del Papa, que tiene, usemos una fórmula muy conocida, las llaves del cielo, es decir, las puertas del cielo. Y a partir de ahí, como el Papa determina quién es católico, y en un estado confesional, desde el Edicto de Tesalónica, solo puede ser emperador un católico, pues la autoridad del Papa en política consistía esencialmente en determinar quién pertenecía a la sociedad de los fieles, porque si no perteneces a ella, te conviertes en el equivalente a un leproso político, estás fuera de la comunidad política. ¿Cómo se verá las excomuniones tan conocidas medievales? Es como si tuvieras una lepra espiritual. Nadie puede comer contigo, emparentar contigo, tus hijos no pueden ser bautizados, no se pueden casar con tu familia, es decir, quedas fuera de la sociedad. Luego, esta es la gran fuente de poder del Papa. Esta y no otra. Todos los demás atribuciones pontificias vendrán de esta primera condición gelasiana. Podríamos desarrollar esto a partir de una serie de imágenes que casi todos los católicos bien formados conocen. Se ha mencionado Ambrosio de Milán, la famosa escena de la excomunión de Teodosio. El propio creador del Estado confesional romano es sujeto de una primera excomunión. El hombre más poderoso del mundo es humillado por el arzobispo de Milán. Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, es comulgado, penitencia de Attigny, penitencia pública y deposición imperial, que luego viene al trono. Penitencia de Canosa, el emperador romano germánico Enrique IV, de pie en la nieve 3 días con los pies descalzos esperando que se le abrieran las puertas de Canosa. La flagelación pública en Canterbury de Enrique II de Inglaterra por el asesinato de Santo Tomás Becket. Todo esto son escenas donde se visualiza esto. Si quieres pertenecer a la societas perfecta, la comunidad de los fieles y al acceso al depósito de la gracia, tienes que estar en comunión con Roma. ¿Qué ocurre? Que todo este ciclo de episodios simbólicos y epocales, San Ambrosio de Milán, Attigny Luis el Piadoso, Canosa, Canterbury, terminan cuando en Agnani el rey que ha puesto el Papa Bonifacio VIII su reino bajo interdicto y ha sido excomulgado, aunque no con nombre, pero de facto excomulgado, Felipe IV el Hermoso envía a Guillermo Nogaret a Agnani, al palacio de verano de Bonifacio VIII, y se produce el famoso abofeteamiento de el pontífice, vicario de Cristo, por su majestad el rey cristianísimo. Le Roi Chrétien, el rey cristianísimo de Francia, envía a uno de sus hombres a abofetear al Papa, y unas semanas después el Papa muere. Con el resultado no de la indignación general de la cristiandad, no de la reprobación general de Felipe el Hermoso, sino el resultado de que 2 años después, tras un papado transicional, el colegio cardenalicio elige al arzobispo de Burdeos, que tomará el nombre de Clemente V, y se traslada a la sede papal a Aviñón, y se inicia esa fase del papado donde el Papa parece a veces el capellán del rey de Francia. Es decir, lo que hubiera sido inimaginable en la plena Edad Media, en el siglo XIV, se invierte. No es el imperio o la monarquía la que es humillada ante el Papa, es el Papa el que es humillado por la monarquía. De alguna forma, Agnani
marca el comienzo de una nueva época en las relaciones entre monarquía y papado. Volviendo atrás, hemos hablado de este hecho decisivo. El Papa define quién pertenece. Esa es la fuente de su autoridad a efectos políticos en una sociedad confesional. La pertenencia al cuerpo místico de Cristo es condición, requisito fundamental. Pero, por ejemplo, en cuanto a otra cuestión respecto al origen del poder, se ha hablado de la coronación imperial del 800, se ha hablado de las unciones regias, todo viene muy a cuento porque, en efecto, aquí en la coronación se visualiza, se ceremonializa y se simboliza el origen del poder. Pero claro, es muy ilustrativo estudiar las coronaciones regias, uno de los temas que yo he estudiado a fondo. Vamos a ver. Si uno analiza el Imperio Romano Cristiano, constantiniano y teodosiano, por supuesto el teodosiano es mucho más relevante, porque en el fondo el Imperio constantiniano, como os he explicado, no era realmente cristiano, era un imperio pagano con un emperador cristiano, hay que esperar a Teodosio, pero incluso en la época teodosiana, y luego en Bizancio es así hasta el siglo XII, no hay coronaciones. De hecho, no se espera ni del Papa en Occidente ni del Patriarca Constantinopla en Oriente que juegue papel alguno en la proclamación del emperador. Es decir, el emperador es emperador cristiano sin necesidad de que haya ceremonia religiosa alguna. No había ningún tipo de ceremonia religiosa. Ninguna en absoluto. Esto hay que subrayarlo porque a veces se piensa que ya desde Teodosio hay una especie de papel eclesiástico en la coronación. Y recuerden que cuando se corona a un emperador ya es legítimo. Luego no había papel de la Iglesia alguno en su legitimación. Desde Teodosio, por supuesto, es necesario estar bautizado. Recuerden que Constantino no estuvo bautizado hasta su lecho de muerte, porque el imperio sigue siendo pagano. Pero en el caso de Teodosio, evidentemente, hay un requisito previo que es estar bautizado. Pero no había ningún tipo de ceremonia. Como os he explicado antes muy bien, y la clave aquí es la España visigoda. En la Hispania visigoda empieza la unción regia, parece que ya San Isidoro de Sevilla, los concilios de Toledo, y la unción que hace eclesializar al monarca. La unción regia le da al monarca un carácter no sacerdotal, porque el cristianismo desde el origen excluye la figura del rey sacerdote, pero sí una cierta dimensión clerical, porque la unción regia es muy similar a la unción sacerdotal. A lo cual hay que unir que en el caso, por ejemplo, del emperador en la época del Sacro Imperio, se le convertía en diácono de San Pedro del Vaticano, es decir, ingresaba en el clero romano. Y se le investía con la dalmática propia del clero. Luego, la unción regia, que luego imitan, como también se ha dicho, por los carolingios, es imitada por los carolingios, hay un debate sobre si esto es idea del Papa o es una tradición que trae San Bonifacio, en fin, no voy a entrar en esos detalles. La cuestión es que evidentemente Carlomagno es ungido y coronado, primero ungido y coronado rey de los francos, luego coronado con la corona de hierro de los lombardos y luego finalmente coronado emperador romano siempre Augusto en la Navidad del 800. ¿Quién hace esa traslatio imperii? ¿Quién decide el imperio romano cuya única sede, y a veces esto se olvida, es Bizancio? El imperio bizantino no es imperio bizantino, esto es una cuestión de los historiadores del Renacimiento, pero bizantino en la Edad Media es el imperio romano, se llama imperio romano y no tiene otro nombre que ese. Un bizantino se le hubiera preguntado si es usted bizantino y te hubiera mirado con cara de extrañeza. ¿Qué es eso? Es el imperio romano, cristiano. ¿Cuándo se produce la creación de un imperio romano cristiano en Occidente, una vez que ya había caído el de Occidente en 476? Cuando el Papa León III decide, por su autoridad, origen del poder, por su autoritas, coronar a Carlomagno por sorpresa, sin previo aviso, él no lo sabía, en la Navidad del 800, y crea un imperio romano cristiano en Occidente, el imperio llamado por los historiadores imperio carolingio, pero que, igual que el imperio bizantino, no imperio carolingio. Los carolingios creían que ya en un imperio se llamaba imperio romano. Este imperio romano de Occidente, carolingio, es instituido por la sola autoridad del Papa. No hay otra autoridad en juego. Carlomagno era rey de los francos y de los lombardos por derecho de sangre y por conquista, en el caso reino. Pero, ¿por qué es emperador romano? Porque ha sido coronado por el Papa. No hay otra fuente de legitimidad. De hecho, durante toda la Edad Media, hasta nuestro Carlos V, último emperador coronado por un Papa en la historia universal, hasta Carlos V, se considera que el electo por los electores solo es imperator romanorum tras la coronación papal.
Antes es rey de romanos, o rey teutónico, rey alemán, no emperador romano. Es el Papa el que te hace emperador romano. ¿Y por qué puede el Papa hacer esta traslatio imperii desde Constantinopla a Quisgram, desde la segunda Roma a la tercera Roma? Porque es una autoridad universal. Fíjense que cuando ya empiezan las unciones regias, los arzobispos de Canterbury ungirán y coronarán al rey de Inglaterra, los arzobispos de Reims ungirán y coronarán a los reyes francos y luego reyes de Francia, pero solo alguien universal puede coronar una autoridad universal. Porque el dominio mundi del emperador, ¿a qué abarca? Abarca toda la cristiandad, a todos los fieles bautizados del universo. Por tanto, solo alguien que tiene autoridad universal, o sea, el Papa, puede coronar un emperador. Y esta es la clave del evento que tuvo lugar en la Navidad del 800, la universalidad de la autoridad pontificia. Claro, los papas desde el 800 en adelante ya no solo tienen el poder previo de tú estás en comunión con Roma, conmigo, y por tanto eres católico, y si no, no lo eres, recuérdese esto, que está en el origen de la Iglesia, el origen histórico. No hablo aquí como católico, que lo soy, hablo como historiador. Es el origen de la autoridad pontificia. Pero segundo, se añade un segundo poder nuevo, que es determinar la sede del imperio y quién es el emperador. Este es un poder nuevo que inicia León III y que los papas tendrán hasta el final de la cristiandad. Nadie se lo va a discutir nunca. Porque evidentemente en la Iglesia no hay otra autoridad universal que el Papa. Esto es evidente, ¿no? Nadie le puede discutir ese poder. El problema es cuando se consideró que esa autoridad política universal, o sea, el imperio, no era importante. Que lo único importante eran las monarquías particulares o nacionales, los estados particulares. En cuyo caso, la autoridad universal del Papa empieza a tener menos peso porque los arzobispos metropolitanos de cada reino, por supuesto, sí que tienen jurisdicción para coronar a un rey particular, no a un universal. Esto es importante, volveré luego sobre ello. El padre Martín Rubio ha hablado mucho de líneas de continuidad. Yo coincido con él, más allá de otras cuestiones, sobre todo que él sabe más que yo, pero más allá de esa cuestión, humildemente creo que acierta en subrayar las líneas de continuidad. Esencialmente el pensamiento político medieval, la eclesiología medieval y la teología política medieval la tenemos ya en la exposición que él ha hecho de lo que es el cristianismo primitivo, luego el teodosiano constantiniano. Pero vamos a ir viendo algunos matices de cómo esto se va desarrollando en los siglos medievales, porque hasta ahora he hecho una exposición más general, ahora vamos un poco a un desarrollo cronológico. Hay que tener en cuenta que todo esto que os estoy explicando me lleva un año a hacerlo en mis asignaturas de la carrera de Historia, del grado de Historia. Luego me van a perdonar si ahora voy a ir a pinceladas, porque evidentemente una exposición detallada nos podría tener aquí y me regañarían mucho tiempo. Así que van a ser pinceladas. Primera pincelada. En la época en que San Agustín plantea distinción ciudad de Dios, ciudad del mundo, ciudad del diablo, y hace esa crítica a ese poder secular, crítica durísima, recuérdese la expresión, banda de ladrones, eso es lo que es el Estado. Hablábamos antes de impuestos, el Estado que cobra impuestos y es injusto es una banda de ladrones, dicho por San Agustín, repetido por Benito XVI ante el Parlamento Europeo, por cierto. Es decir, los cristianos cuando tenemos que decir las cosas las decimos alto y claro. Pues bien, el tema es que en la época de San Agustín, cuando él escribe esto, los emperadores son emperadores teólogos. Si uno se mira la lista de los 8 primeros concilios ecuménicos, verá que casi todos ellos son convocados en palacios imperiales por emperadores, que los presiden. Algunos de ellos, además, incluso como teólogos. Esto está muy estudiado y afecta a Bizancio, que es donde se convocan, pero no se olvide que los papas aceptaron, por eso son ecuménicos para nosotros, los decretos emitidos allí y los validaron, por eso son válidos para nosotros. Pero que esos concilios fueran imperiales no fue un obstáculo, y aquí remacho una idea ya expresada por el padre, para que fueran válidos. Esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque el agustinismo político altomedieval, y esto lo explicó muy bien Arquillier, un especialista francés, el agustinismo político medieval tiene 2 fases. Tiene una fase, podemos decir, que no rompe con el cesaropapismo, que es una especie de síntesis entre agustinismo y cesaropapismo, y luego tiene una fase, que es la gregoriana, de agustinismo político mucho más radical.
Vamos a intentar explicar esto brevísimamente porque es importante. Vamos a ver, si uno coge el Renacimiento carolingio, los carolingios, los otónidas, ¿con qué se encuentra? Con que hay una monarquía sagrada, con la unción regia, con un papel de dirección de la Iglesia, de los emperadores y de los reyes, donde el papado juega un papel, por supuesto, desde la coronación de Carlomagno, juega un papel político, pero no hace sombra al imperio, y donde se siguen convocando concilios, por ejemplo el de Frankfurt, donde de nuevo el que preside es Carlomagno. Donde además se da una circunstancia que es la siguiente. Al mismo tiempo que hay un poder de origen laico, que es el imperio o las monarquías, es decir, parecería que los laicos están usurpando el papel que le corresponde al clero, definición teológica, normativa. Al mismo tiempo se da la circunstancia paradójica de que el laico, en esta época de barbarización tras las invasiones germánicas, se ha visto reducido a la figura del lego, y esta expresión me permite ahorrarme muchas explicaciones. Todavía hoy día decimos soy lego en la materia. Cuando decimos soy lego en la materia, ¿qué estamos diciendo? Soy ignorante en la materia, ¿no? Pues lego significa laicus, laico. Es decir, laico acabó significando en la Alta Edad Media analfabeto, persona sin la capacidad de leer y escribir el latín. Luego, este laicado analfabeto, que ya no entiende la Vulgata, la Biblia latina Vulgata, este laicado analfabeto que es, podemos decir, apartado de alguna manera de lo que es el pulmón de la Iglesia, porque la Iglesia se clericaliza y se monaquiza, porque solo los monjes y los clérigos tienen acceso a la Sagrada Escritura, porque son los únicos que la pueden entender, convive con esta monarquía laica que parece que está ejerciendo funciones propias del clero. Bien, esta disyuntiva no podía durar mucho, especialmente por las contradicciones que implicaba que las monarquías fueran, de alguna forma, aquellas que tutelaban a la Iglesia en sentido de la Iglesia, la jerarquía. Bien, esto lo resuelve, como es muy bien sabido, la reforma gregoriana, realizando dos procesos. Por un lado, además son dos palabras muy parecidas. Por un lado, la monarquización, es decir, la purificación de la Iglesia, en el sentido de que el clérigo empieza a vivir una vida parecida a la del monje, y por otro lado, la monarquización, es decir, la creación de la monarquía pontificia, que tiene que ver con una serie de cuestiones como, por un lado, obtener libertas frente al imperio o a las monarquías, y por el otro lado, adornarse como una serie de símbolos del poder imperial, como la tiara, la púrpura y una serie de ceremoniales que eran propios del emperador. Así nace esto que conocemos como hierocracia pontificia, que es un agustinismo político en segunda fase, distinto al carolingio y al otónida, y que hay que decir que no es exactamente lo que San Agustín defiende la ciudad de Dios. Aquí los papas de la Reforma Gregoriana entienden a San Agustín en un contexto del siglo XI distinto a lo que San Agustín quería decir. Por eso Arquillier explica que cuidado con pensar que la hierocracia pontificia medieval es el sueño de San Agustín. San Agustín no quería exactamente eso. ¿Y dónde se ve esto? Pues se ve en algunas cuestiones. Una que dejo para después es el universalismo pontificio, que evidentemente es fundamental para entender el papel de la Iglesia y del papado en la sociedad medieval, pero hay otra, me parece más importante todavía que el universalismo, que es la cuestión coactiva. Vuelvo al tema de la potestas coactiva. Como he dicho, en el esquema agustiniano, que más o menos se respeta la Alta Edad Media, a pesar de su barbarie, en tantos aspectos, la Alta Edad Media desconoció la Inquisición. La Alta Edad Media no vive episodios de herejes quemados en hogueras. Desconoce tal cosa. En la Alta Edad Media no hubo cruzadas. En la Alta Edad Media la Iglesia no ejercía violencia alguna. La poca violencia que hubo de materia religiosa, más allá de la propia de civil, de la potestad civil de reprimir el crimen, la ejercía el Estado, sea en Bizancio, sea en el mundo carolingio. El problema es cuando se produce la monarquización pontificia en la Reforma Gregoriana,
está cuando el papado empieza a asumir funciones del imperio. Y surgen las cruzadas, que es una empresa papal, y que en su concepción original por parte de Gregorio VII implicaban que el Papa iba a encabezar en persona la cruzada. La muerte de Gregorio VII antes de tiempo, el hecho de que finalmente Urbano II encargara a un legado, a Demaro de Puy, la dirección de la cruzada, evitó una escena que hubiera sido terrible. Piensen en la leyenda negra que hay contra los católicos y contra la Iglesia a partir de la Inquisición y las cruzadas, pero imagínense que en 1099, en junio de 1099, cuando los normandos hicieron una masacre de civiles en Jerusalén, pues que en lugar de estar al frente del ejército cruzado Godofredo de Bouillon, hubiera estado el Papa en persona. Estuvo a punto de pasar eso. Gracias a Dios, las circunstancias o la providencia hicieron que no hubiera un Papa en Jerusalén en ese momento, porque se calcula en casi 50.000 los muertos en junio de 1099 en Jerusalén. Este es el riesgo y el peligro de una Iglesia que asume la potestas coactiva. Una Iglesia que le quita el sitio al imperio y asume funciones coactivas. Que alguno aquí estará a lo mejor completamente de acuerdo con eso, no voy a discutirlo, cada uno que piense lo que estime. Pero desde luego eso no estaba en la ciudad de Dios de San Agustín. En la ciudad de Dios de San Agustín eso no es agustinismo, en la ciudad de Dios de San Agustín hay un dualismo en el cual solo ejerce violencia el Estado, no la Iglesia. La Iglesia en el sentido del clero. El clero queda al margen de eso. Y voy terminando. Hay una segunda cuestión, como he dicho, es el universalismo pontificio y el imperial vivían en un dualismo sinérgico, donde se producía un reparto de tareas, ejemplificado en el texto que se nos ha mencionado antes, Inocencio III, el sol y la luna. El papado es el sol, pero está la luna, que es el imperio, que recibe su luz del sol, pero que juega un papel. El problema fue cuando la querella entre papado e imperio en la Edad Media, ambos quedaron enormemente debilitados, especialmente el imperio, que es el gran derrotado de la querella de las investiduras y luego de la lucha papado-imperio, y se produce la crisis del imperio. Una crisis del imperio que primero es política, luego religiosa, pero que finalmente se puede decir que en el XIV, con el triunfo de las ideas aristotélico-tomistas sobre las iglesias particulares y las comunidades particulares, comunidades políticas particulares, como sociedades perfectas, pues claro, el imperio dejó de ser necesario, porque claro, si puedes tener una sociedad perfecta particular en una ciudad, como decían los juristas del siglo XIII, XIV, o en un reino nacional, Francia, Castilla, Inglaterra, el imperio sobra. Hasta ese momento, el paradigma medieval agustiniano solo era sociedad perfecta la Iglesia universal y el imperio universal, porque para ser sociedad perfecta había que ser universal. Desde el momento en que lo puede ser Florencia, Castilla o Inglaterra, el imperio había perdido su razón de ser. Esto lo explica muy bien Dante en su Monarquía. Dante, que es aristotélico, como es bien sabido, plantea un imperio universal aristotélico, ya no agustiniano. Como es bien sabido, tampoco tuvo éxito. La cuestión, ¿cuál es? Y ya acabo. ¿Cómo enlazamos todo esto? A ver cómo hay de tiempo. ¿Tengo 5 minutos? Sí. Gracias. 10 también. 10, fenomenal, así no corro. Gracias. ¿Cómo enlazamos esto con las realidades de las iglesias, no solo la Iglesia católica, sino en general las iglesias de matriz cristiana contemporáneas? Pues aquí hay una serie de reflexiones a hacer. Tenemos la crisis del imperio en el XIV. Es verdad que la monarquía católica española, y esa es mi tesis, es la última heredera de esta monarquía universal. Alguien me lo ha oído en el público. La monarquía carolina y el hecho de que Carlos V fue el último emperador coronado por el Papa implica que estamos ante la única monarquía universal que podría encajar la definición del Catejón. Esta monarquía hispánica como última heredera ya sabemos cómo acaba, desuniversalizándose, convirtiéndose en una monarquía nacional, pero antes deja como legado la hispanidad, que es 2/3 de la cristiandad. Luego se puede decir que el canto del cisne de la monarquía universal fue espectacular y todavía casi toda la Iglesia Católica Universal vive de ese legado. Pero más allá de eso, yo querría llamar la atención sobre otra cuestión, que es el papel de la monarquía o del Estado laico en relación a la Iglesia en el sentido de la jerarquía. Vamos a ver, una vez perdida de vista la universalidad, una vez perdida de vista las dos espadas, porque al final la hierocracia gregoriana acabó generando una situación en la cual
había una espada universal, la espiritual del papado, y una serie de espadas particulares, las de los reyes o ciudades-estado. Pues bien, ¿esto cómo se articula en relación a la relación del origen del poder y a la intervención del Estado en la Iglesia? Pues bien, vamos a ver 3 casos, 3 situaciones, 2 extremas y una intermedia. Situación extrema, podemos llamarla, y uso el término con muchas comillas porque es un término muy inexacto, pero para entendernos, situación extrema cesaropapista. Vamos a ver, cuando se rompe la universalidad, algunos vuelven a las viejas doctrinas cesaropapistas, el primero Guillermo de Ockham, acompañado de Marsilio de Padua. Por cierto, este año se celebra el aniversario del Defensor Pacis de Marsilio de Padua, que abrió la caja de Pandora del particularismo eclesiástico, es decir, se aplica la doctrina de la comunidad política particular como sociedad perfecta a las iglesias particulares. De ahí al protestantismo hay un paso, como todos ustedes saben. Pues bien, Ockham, Marsilio de Padua, los husitas, Juan Wycliffe, y luego ya tenemos Lutero y todos los reformadores en el 16. La Iglesia como una especie de brazo del poder secular, los arzobispos, obispos como capellanes, en el sentido, con todos respetos por los capellanes, se entiéndaseme, en el sentido de una especie de brazo del poder secular. Este cesaropapismo extremo lleva a que, como es muy bien sabido, que todavía hoy día el arzobispo de Canterbury obtenga su autoridad de la monarquía. Se le presenta una terna a la corona desde Enrique VIII para elegir al arzobispo de Canterbury. Pero hay casos más extremos. El patriarca de Constantinopla, cesaropapismo bizantino original, cuando cayó en 1453 Constantinopla en manos de Mehmed II y nació la Constantinopla otomana, a quien nombraba el patriarca de Constantinopla era el sultán turco otomano, poder que luego heredara Ataturk en la Turquía ya laica. ¿Quién nombraba al patriarca de Moscú en la época soviética? ¿Quién controla al patriarca de Moscú actualmente? Basta leer lo que dice sobre la cruzada de Putin en Ucrania. La cruzada entre comillas, que no se me entienda mal. Luego basta ver el patriarca de Moscú, el de Constantinopla, el arzobispo de Canterbury, para entender que lo que llaman los anglicanos, yo viví en Inglaterra unos años, se llaman la Established Church, la iglesia establecida, es el gran riesgo de esa forma extrema. La iglesia como un ministerio del poder. El papado, y a eso se lo debemos los católicos, evidentemente le debemos cosas mucho más importantes, pero en el orden eclesiológico, los católicos debemos al papado la libertad de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que la forma de conseguirlo, la reforma gregoriana, fue la monarquización de la iglesia, la monarquía pontificia. Pero gracias a esa reforma, a los obispos no los nombra Pedro Sánchez, de lo cual creo que todos nos congratulamos. Valdría para otro partido, cuidado, no solo pienso en Pedro Sánchez. Bueno, la cuestión es que la Iglesia católica es libre. Libre en el sentido de que no depende de un poder político que le diga lo que tiene que hacer. Esto es el extremo cesaropapista. Luego está el otro extremo, el extremo hierocrático, que es el que se vivió en la Edad Media, más o menos entre Canosa y Añani. Creo que la Iglesia ha superado esa tentación, aunque a pesar del Concilio Vaticano II y la tan cacareada, podemos decir, devolución de cierto protagonismo a los laicos, yo que soy laico, sigo comparando favorablemente para la Edad Media el papel de los laicos, alguno se va a asustar con lo que he dicho, pero yo miro la Iglesia postconciliar y yo creo que los laicos en la Edad Media tenían un papel mayor todavía que la Iglesia actual. El clericalismo sigue, el clericalismo gregoriano sigue campando a sus anchas, y cualquiera que conozca historia de la Iglesia sabe a qué me refiero. Luego ese legado gregoriano todavía sigue ahí para bien, libertad de la Iglesia, y para mal, clericalismo. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque el papel del catejón no lo juega hoy nadie. ¿Quién juega el papel del catejón? ¿Dónde está
ese papel que de alguna forma armoniza y compensa el papel del papado y del clero y de la jerarquía. No está en ningún sitio. El fin del imperio hizo que acabara el catejón. El catejón se puede entender en muchos sentidos. Yo uso la interpretación smitiana, que a su vez se puede apoyar en la interpretación de Ticonio, o la de Tertuliano en la apologética, que se ha mencionado antes. Para mí el catejón era el imperio. Es muy discutible esta interpretación, es mía. No pretendo que me hagan caso ni estén de acuerdo conmigo. ¿Dónde está hoy? Pues quizá parte del problema que tiene. Evidentemente, sin cristiandad no tiene sentido el imperio, es evidente. Pero es que quizá no hubo posibilidad de que hubiera cristiandad una vez que ya no había imperio. Porque al final las monarquías nacionales, muchas de ellas presuntamente católicas, lo que practicaron, se ha dicho, es el galicanismo y formas parecidas, que a veces no eran tan diferentes de la eclesiología protestante en cuanto al control monárquico de la Iglesia. En cualquier caso, la cristiandad ya sabemos que hace tiempo desapareció y quizá tenga que ver su desaparición con el fin del imperio. Es un quizá. La cuestión es que todos percibimos una situación que tiene que ver con una Iglesia que se está repensando, lleva tiempo repensándose, siglos repensándose, y yo manifiesto mi desconcierto ante ese proceso de repensar la Iglesia que sigue sin acabar de encontrar el punto medio para mí correcto, esto es mi opinión, para la relación entre Iglesia y política. La relación entre Iglesia y política sigue siendo polémica, sigue siendo muy discutible. Basta comparar, y no voy a entrar en juicios sobre qué es mejor, por ejemplo, la estrategia política de San Juan Pablo II y la estrategia política del Papa actual, ¿no? O, por ejemplo, las doctrinas sobre el papel del Estado de la Iglesia o de la Iglesia en el Estado. Yo sigo viendo cierta confusión, porque tengo la sensación de que seguimos sin resolver el problema. ¿Sí? El problema está ahí, llevamos décadas, siglos pensándolo, con autores brillantísimos, pero, claro, el dato es que no hay cristiandad y no hay imperio. ¿Cómo arreglas la cuestión? ¿Cómo la arreglas? Pues ha habido muchas soluciones. La última es esta del libro famoso de Dreher, Volver a San Benito, comunidades en retirada, renunciar al espacio público cristiano y retirarnos. Esa es una opción. El espacio público se lo dejamos a los demás, nosotros nos retiramos a comunidades, podemos decir, privadas, particulares, como manera de imitar lo que hizo San Benito de Nursia y los monjes benedictinos en la Alta Edad Media, en la época de la barbarización. Claro, el problema, y se lo dije al propio autor porque tuve el honor de presentar su libro en el CEU, el problema de la tesis de Dreher y que a su vez está basado, como es muy bien sabido, en una idea de Lesdar McIntyre, acaba su famoso libro After Virtue diciendo estábamos esperando un San Benito, es que los benedictinos no podrían haber hecho nada de lo que hicieron sin los reyes y sin el imperio. No lo hicieron solos. Y esto, el que no sabe historia medieval, caso de Dreher, que sabe mucho más otras cosas que yo, pero historia medieval sabe menos que yo, es un dato que olvida. Sin las comunidades políticas cristianas, jamás los benedictinos habrían fundado Europa. Invito al que dude de esto, que sería una historia de la orden benedictina. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso al turno de preguntas. Tenemos ya una por allí, ¿sí? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Y voy a hacer un poco como hablando el título de estas jornadas, ver cómo, en mi opinión, se puede esto traducir a las relaciones Iglesia-Estado, a la relación entre el clericalismo y el secularismo en la época actual.
diferenciar entre el gran problema de la actualidad, según me dice, es la diferenciación entre lo objetivo y lo subjetivo. Entre lo subjetivo la fe debe estar, la fe debe estar en el ámbito subjetivo y la política en el ámbito objetivo. Y otro de los problemas es el relativismo. El pensar que y nosotros los cristianos tenemos que autoconvencernos cada día de que la verdadera religión es la nuestra, ¿no? Y no se incardina, ahora me voy a Roma otra vez, como decía Barrón, y luego es retomado por San Agustín. Él diferenciaba entre tres tipos de teologías: la teología natural, que era la de los poetas y la de los filósofos, los sabios; la teología política, que era la de los la teología civil, que se desarrollaba en la URBS; y luego la teología otra, que era la que se desarrollaba en el teatro, ¿no? Agustín precisamente localizó o incardinó la religión cristiana no en las otras teologías, sino en la teología precisamente natural, es decir, en la filosofía. Por eso San Agustino, en el 167, dijo que él vio en el cristianismo la vera filosofía. Entonces lo que hay que hacer es, pues eso, la razón y la fe, pues que no vayan separadas, sino que se alimenten una de otra. De hecho, lo curioso es que San Agustín colocó en la ilustración de la época, es decir, la de los filósofos, el encadenamiento del cristianismo. ¿Por qué ahora en la ilustración, digamos, del siglo XVIII se ha separado tanto de la Iglesia? Pues bueno, yo creo que hay que distinguir en lo que es la sana laicidad, es decir, la legítima autonomía de las unidades temporales, por un lado, que eso es distinto al llamado laicismo. Entonces eso, hay una confusión muy grande en la sociedad sobre este tema. Por lo cual, bueno, para concluir, el papel de los laicos es muy importante hoy día. Se ha producido un proceso de secularización y las cuestiones políticas, pues los laicos deben estar implicados, por ejemplo, como congresos como este, en el cual se está viendo pues cómo purificar la razón política de alguna forma, ¿no? Pero eso es una cosa que se hace ya no a nivel estatal, con imperio o con espadas, sino con jarados y con intelecto y con un papel de los laicos cada vez más desarrollado. Pero para eso los laicos tenemos que ser cristianos y estar en gracia. Lo que no podemos es que entre nosotros nos peleemos. Hoy estaba en la mesa y parecía que estamos en un con varios de aquí de la provincia, y no estamos de acuerdo sobre nuestra propia religión. Me da muchísima pena. O sea, ha aparecido un diálogo entre católicos que parece que está haciendo un diálogo entre protestantes y católicos. Por lo cual, lo que quiero decir es que tenemos que formarnos muy bien los laicos para saber llevar la verdad del cristianismo a las vidas temporales. Bueno, es que no. Sí, no tengo nada que comentar. Más o menos estoy de acuerdo, salvo algún matiz. Quizá hay una cosa que sí me llama la atención, no sé si le he entendido bien. Claro, cuando uno compara la relación, no solo de San Agustín, usted lo ha dicho muy bien, desde San Justino mártir, pasando por toda la patrística, con la filosofía de su tiempo, y la de la Iglesia con la Ilustración, claro, la analogía aquí tiene un problema, que es que la Ilustración tenía una cosmovisión inmanentista, no espiritual, que hacía muy difícil de digerir su contenido a la Iglesia, mientras que cuando San Agustín pasa de platónico a cristiano, tiene que alterar algunas cuestiones, pero esencialmente la filosofía platónica de su época, esta de San Justino, de hecho era vista como parte de la, casi no de la revelación, pero sí del depósito de aquello, de los semina verbi que el Señor había de alguna forma sembrado en toda alma humana, ¿no?
De modo y manera que San Justino, y no dijo nada que no dijeran otros padres de la Iglesia, proclamó a Platón el Moisés del Ática. Y dijo que había una hebraica veritas y una greca veritas. Esto es fides et ratio, lo sabemos todos, ¿no? Pero claro, esa filosofía era no solo compatible con el cristianismo, es que no se puede entender la teología paulina de San Pablo sin Platón y sin el platonismo, y luego el estoicismo. Mientras que, en mi opinión, la filosofía de la Ilustración, precisamente, mi juicio, quizá le va a sorprender, si es que lo he entendido bien, es que ha influido demasiado en la Iglesia. Yo tengo la teoría de que lo que yo llamo el veneno de Kant ha estropeado muchísimas consideraciones en la Iglesia, porque, claro, la tradición de la que venimos, en una tradición de lo sobrenatural, era más importante que lo natural, donde los ángeles eran tan reales como las personas. Y la mayor parte de los católicos hoy día piensa que los ángeles no son importantes, que el mundo sobrenatural es algo que es para después de la muerte, y eso no es la visión de la tradición de la que venimos, ¿no? Evidentemente las dos visiones se pueden titular cristianas, la kantiana es cristiana, sí, no digo que no, pero desde mi punto de vista, la Iglesia de San Agustín estaba abierta a la filosofía de su tiempo porque había unos fundamentos comunes, cosa que en mi opinión no se daba con la Ilustración, pero bueno, eso nos llevaría a otro tema. En lo demás sí coincido con usted. Creo que todo parte de la formación, estoy de acuerdo. Sí. Lo que matice, lo que Sí. quiere decir es que la filosofía, tenemos que encargar de la Ilustración de aquel tiempo, del tiempo de San Agustín. Ah, sí, de acuerdo, Es sí, totalmente contraria. Ah, estamos de acuerdo entonces, perdone, le he entendido mal. Estamos de acuerdo entonces, perfectamente. Sí, yo, aunque creo que no se refería directamente, yo sí quiero subrayar mucho, porque me ha gustado mucho, la referencia que ha hecho don Alejandro a que las dos espadas las manejan, forman parte de la Iglesia, ¿no? Porque claro, eso es un peligro que lo tenemos todos y que muchas veces yo creo que se interpreta así, ¿no? Cuando hablamos del dualismo gelasiano, cuando hablamos de las dos espadas, con la mentalidad moderna podemos interpretar que efectivamente una es la potestad temporal y otra es la eclesiástica, pero entendidos a la manera moderna, ¿no? Como dos realidades autónomas que como mucho, en una época se hablaba de los concordatos, que como mucho se ponían de acuerdo para algunas cuestiones que son mixtas, ¿no? Entonces, claro, esa última interpretación significa o es posterior a la ruptura, que efectivamente, como nos has explicado, se empieza a manifestar a partir de 1303, en el siglo XIV, y entonces, claro, ya no hay manera de comprender nada. Si leemos el dualismo gelasiano, la teoría de las dos espadas, a la luz de la modernidad, pues estamos quitándole la propia esencia, ¿no? Eso por una parte. Entonces, eso hay que subrayarlo, y yo, por ejemplo, cuando se explica esto en clase, me gusta insistir a los alumnos, sobre todo, que no pensemos que una cosa es el Papa y otra cosa es el Emperador, y es una misma realidad que tiene como eso. Y luego, en relación con lo del laicado, pues sí, yo creo que a lo mejor desde el punto de vista teórico, pues puede que sí, que la cosa esté más o menos clara. Pero yo creo que no le falta tampoco razón a don Alejandro de que luego eso, a la hora de la verdad, en qué se concreta, ¿no? Porque en última instancia, lo que se hace así en los documentos del Vaticano II y algunos posteriores, es como repartir los papeles, ¿no? Y eso a mí sí me recuerda un poco a lo de Constantino, ¿no? Es decir, a los laicos les corresponden las realidades temporales y a los clérigos, porque digamos, por institución divina en la Iglesia solamente hay clérigos y laicos, ¿no? Entonces, lo otro son otras realidades, ¿no? La vida consagrada es otra realidad, ¿no? Entonces, hay clérigos y laicos. Entonces, eso, a los laicos les corresponden las realidades temporales, digamos, a los clérigos pues nos corresponden la administración de los sacramentos, las realidades, podemos decir, espirituales, claro. Pero ese reparto de funciones, podemos decir, pues deja muchas incógnitas, ¿no? Porque en el fondo ya también responde a esta mentalidad que estamos hablando. Y simplemente me refiero a una, que es eso de la autonomía de las realidades temporales, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la autonomía de las realidades temporales. Porque si por autonomía se entiende autosuficiencia, es decir, que se da en la ley a sí misma, pues no se puede hablar de autonomía de las realidades temporales. Si por autonomía de las realidades temporales entendemos subordinación a las directrices de la jerarquía, pues entonces tenemos el problema que ha tenido históricamente ya en la edad contemporánea el apostolado seglar concebido
la larga mano de la jerarquía, ¿no? La definición que se daba de la acción católica. Yo no estoy tan seguro de que eso esté solucionado. Quizás estoy más de acuerdo con la postura de don Alejandro. Ya digo, a nivel teórico pues puede, pero no lo veo tan claro. Yo decir que autonomía de la iglesia temporal dentro de la fe, la moral y la doctrina de Jesús. Sí, pero ¿quién da las directrices luego a la hora de...? La fe, la moral y la doctrina de Jesucristo. No, pero en esa implicación de los católicos en las realidades temporales, ¿quién da las directrices? Esa es la cuestión. El catecismo de la iglesia y la doctrina social de la iglesia. Vale, entonces la autonomía se relativiza mucho. Sí. Rubén. Sí, yo tendría dos preguntas y un comentario, supongo. La primera para el padre era preguntar simplemente brevemente si Constantino se atribuyó la facultad de nombrar obispos o esa facultad se la dejó a la iglesia o, bueno, ahora me lo responde. Luego la segunda para los dos ponentes, era si podían mencionar, aunque fuera brevemente, pues cómo la doctrina de las dos espadas se diferencia de lo que luego Lutero establecerá en el protestantismo de la doctrina de los dos reinos, ¿no? Que suena parecido, pero con varias diferencias notables, ¿no? Y luego para el profesor Rodríguez de la Peña, con respecto a esto que ha comentado, ¿no? De que, pues, sobre todo en el siglo XIV, el aristotelismo tomista pues, empezó a particularizar, ¿no? Los reinos frente al imperio. O sea, yo no sé si le podría matizar un poco, porque recuerdo una obra, ¿no? Que es el libro de los estados de don Juan Manuel, del siglo XIV, que, bueno, don Juan Manuel tiene formación aristotélico-tomista, los dominicos toda la vida, y lo han formado, y cuando menciona en esa obra de, bueno, la sociedad medieval, la primera realidad que pone pues, como realidad temporal superior a todas, pues es el imperio, aunque quizá queda más simbólico. Pero entonces era pues, sí, es un proceso más progresivo, ¿no? Porque parece que en este aristotélico-tomista el imperio está muy patente todavía. Como lo mío es más fácil, sí. En efecto, y además bien citado el libro de los estados, quizá no se ha fijado, pero he mencionado a Dante como aristotélico tomista universalista. Es decir, el principal pensador del XIV, junto a Marsilio, es aristotélico universal. No necesariamente, esto lo explica muy bien Walter Ullmann, había que interpretar la idea de sociedad perfecta en el sentido particularista, en efecto. Pero, salvo Engelberto de Admont, el propio Dante, don Juan Manuel y alguna excepción más, menor, casi todos los pensadores aristotélicos de la Baja Edad Media defienden el particularismo. Ahora hay excepciones, luego tenemos en Silvio Piccolomini, tenemos toda la tradición del humanismo italiano que suele ser universalista, pero lo que quería decir es que mientras que en un siglo XII nadie cuestiona el universalismo, en el XIV-XV, hasta la Escuela de Salamanca, que ya es definitivo, se establece la idea de relaciones internacionales entre iguales. En el momento en que son relaciones entre iguales, el universalismo se pierde. Y existe el problema de un dualismo, en mi opinión, que ya no es el original. ¿Por qué? Porque el dualismo original se suponía que lo que valía para la ciudad de Dios, macrocosmos, valía para el microcosmos, la ciudad terrena. En el momento en que se dice que lo universal solo vale para el papado, pero no vale para la autoridad temporal, le estás dando una batería de argumentos a Ockham, Masfield de Pado y compañía para decir no, lo que vale para lo político vale para lo eclesiástico. Si el emperador es una figura como otro monarca, el papa es un obispo como otro obispo, ¿no? Ese es el peligro pero lo que has dicho usted lo comparto, o sea, en efecto es gradual y hay excepciones que se defienden el universalismo. Sí, yo no. En lo primero, yo la verdad es que nunca me había parado a pensar eso y me has pillado. O sea, pero yo creo que aplicando principios generales se puede llegar a la respuesta, ¿no? Lo que sí se da con Constantino es una vinculación muy estrecha con determinados obispos que forman el ámbito del clero palaciego vinculado al emperador, ¿no? Yo creo que ahí el caso es sobre todo de Eusebio de Cesarea, ¿no? Que escribe la vida de Constantino, que escribe la historia eclesiástica, que es el confidente del emperador y el que nos transmite su versión sobre la visión de la cruz en la batalla de Puente Milvio, ¿no? En cambio luego la relación, está pensando ahora mismo, en cambio la relación con el Papa, con el papado,
es prácticamente anecdótica, ¿no? De hecho, digamos que de alguna manera luego toda la leyenda de la donación de Constantino, que también habría dado materia para tratar, viene a construir, ¿no?, una relación artificial entre el papado y el emperador Constantino, que como sabemos muy bien no responde a la historia. Entonces, pero claro, cuando todavía durante el periodo de Constantino está tan cerca la estructura, digamos, de la Iglesia del cristianismo primitivo, también en lo que se refería al nombramiento de obispos, que era, digamos una cuestión de las comunidades locales, ni siquiera estaba todavía creada la estructura metropolitana, que luego los metropolitanos van a intervenir en la designación de los obispos, y finalmente, digamos, la intervención directa del poder temporal de alguna manera viene a reemplazar esa aclamación que hacían los fieles, que no pienso que en época de Constantino se pueda hablar de una intervención directa por parte del emperador. No, yo creo que ese mecanismo necesitaba todavía un poco de tiempo para que pudiera madurar, ¿no? Digamos que se pone las bases con esa relación, pero no se daría, creo, ¿no? Y luego la segunda cuestión, digamos, sería como que vamos a ver la diferencia, digamos, entre la posición católica y la posición protestante, porque en última instancia la teoría de las dos espadas o el dualismo gelasiano es una expresión de la doctrina. Yo creo que la gran diferencia la ha marcado también don Alejandro cuando ha hablado de ese césaropapismo extremo, ¿no? O sea que si distinguimos la potestad civil y la potestad religiosa, en el caso de la doctrina católica hay una distinción y una jerarquización. Y en el cambio la jerarquización es que se da en el ámbito de las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política, pero se da también en el ámbito, por ejemplo, entre lo que llamamos nosotros la fe y la razón, ¿no? Es decir, como Santo Tomás habla de los preámbula fidei, ¿no? La razón como presupuesto para la fe que se construye sobre la razón, ¿no? Pues entonces, en esa jerarquización, digamos, ocuparía un lugar la potestad civil y otra la eclesiástica. En el caso protestante se invierte, al revés, como bien nos ha dicho, es un césaropapismo extremo en el cual es al revés, es la potestad, digamos, eclesiástica la que se subordina a la temporal, ¿no? Y luego estaría digamos, como una vía media, si llegara, porque nunca llega como tal a romper, digamos, estrictamente, ¿no?, que sería lo que me refiero yo al principio, pues de esas manifestaciones, por ejemplo, del galicanismo, el regalismo, que al final consiguen que la Iglesia les conceda por la vía del privilegio lo que ellos reclamaban como derecho, y por eso no se llega a producir una ruptura, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le concede a los monarcas españoles el derecho de presentación de los obispos, se les concede como un privilegio, con lo cual no hay ocasión para la ruptura. En cambio, en la mentalidad protestante, eso sería un derecho, no un privilegio. Lo primero, muchas gracias a ambos ponentes por sus magníficas exposiciones. Me gustaría preguntarles, además en relación a la de don Alejandro, la cuestión de la libertad de la Iglesia. Aquí un punto, sobre todo en los tiempos modernos, ha sido la defensa de los estados pontificios, como una forma de al Papa liberarlo de la sumisión a la que fue sometido en Aviñón, incluso con una defensa armada, cuando fue más perseguido por los gobiernos liberales italianos. Pero eso en los siglos XVI y XVII vemos como al Papa le da esa espada a Agustín, que Agustín se lo cerraba para el poder político y ejerce un poder de la sangre muchas veces en contra de los propios intereses de la cristiandad. ¿Cómo esta cuestión, que al fin y al cabo en un fondo remite a la propia propiedad que puede tener la Iglesia, la libertad que puede ejercer dentro de un mundo jurídico-político, cómo resolverlo? Claro, es que el problema es, y por eso no se resolvió, es que es de muy difícil resolución. Al final, viendo la historia de la Iglesia, uno se da cuenta del problema casi irresoluble. Cuando uno ve qué le pasó al papado una vez que el Imperio Carolingio se vino abajo, ¿qué llegó? La pornocracia.
que es peor que los Borgia, siglo de hierro de la Iglesia. Luego ya los otónidas, ponen papas monjes y papas ejemplares, se pierde el control otónida de Roma, que llega, de nuevo, llegó a haber hasta 3 papas, uno en cada basílica, uno en Santa María Mayor, otro en el Vaticano y otro en el Letrán. Tiene que venir Enrique III, sino de Sutri, para deponer a los 3 papas y poner un papa otra vez, empieza, de hecho es el germen de la reforma gregoriana. Aviñón, ¿quién arregló Aviñón? Un concilio convocado por el emperador Segismundo. Y esto está a su vez ligado a ¿qué? Al patrimonio de Pedro, donación de Pipino, patrimonio impetri medieval, estados pontificios. Pero claro, los estados pontificios son necesarios porque el imperio ya no te protege o no te puede proteger. Entonces, para evitar que te controle la aristocracia romana, que cada vez que la aristocracia romana ha tenido algo que decir, el papado ha sufrido, pues necesitas ¿qué? Pues una guardia, instrumentos políticos, es decir, un estado. Pero claro, ese estado pontificio, si uno lee historia del estado pontificio, no solo en el XVI, sino en el siglo XIV y XV, las guerras de expansión del estado pontificio en Italia son bastante poco ejemplares. El Papa y su ejército tomando ciudad tras ciudad, derramando sangre de cristianos simplemente para expandir su patrimonio. Y si uno se va al XIX, hay mucha gente que ama la tradición como yo soy una persona que defiende la tradición, pero hay gente que añora el estado pontificio, y entiendo, por ejemplo, el heroísmo de los zuavos es conmovedor, y lo que llegó fue, no es que fuera muy bueno, esa Italia carbonaria, pero no olvidemos que el Papa tenía un verdugo, que te enseñan hoy día si vas al museo, el verdugo, la capucha y el hacha. No parece muy apropiado el vicario de Cristo que tenga un verdugo que corte cabezas, ¿no? Luego, ese es el problema del estado pontificio. Si no lo tienes, los romanos, que son terribles, eso usted ha demostrado, hacen con el papado, ya sabemos lo que han hecho. Pero si lo tienes, estás protegido de eso, pero te manchas las manos. Es casi un dilema irresoluble que tiene que ver con la condición de pecado, de naturaleza caída del ser humano, y que es muy difícil de resolver. Por eso yo hablo del catejón, porque la solución era que el imperio protegiera al papado y el papado se dedicara a lo que se tiene que dedicar, que es lo espiritual. Una vez no hay imperio, el papado se tendrá que defender, porque evidentemente si tengo que elegir entre la pornocracia y el papado del 16, prefiero el papado del 16. Pero ninguna de las dos realidades son buenas. Esto, ya sé que alguno no estará de acuerdo con lo que he dicho, pero es como yo lo veo, que es casi irresoluble el problema. Sí. Quisiera hacer una pregunta un poco particular. Sería pues, de la autoridad del papado temporal, pero respecto a una situación muy concreta como fue el Tratado de Tordesillas, que además en la misma época otros reinos cristianos, como fue Francia, claramente ellos tenían intereses y por eso no lo veían como legítimo que el Papa pudiera dar terrenos a una nación noble. ¿Y qué piensan de eso? ¿Es para mí? En general, no quién Vamos a ver, si partes de una realidad de cristiandad, y recuérdese la teoría de la Translatio Imperii, el papado tenía toda la legitimidad desde el punto de vista del pensamiento de la época para hacer eso. Toda. Yo insisto, he cuestionado que el papado deba gobernar, pero el papado es la última fuente de autoridad. Luego, desde el punto de vista del pensamiento medieval, la propia existencia de la monarquía española o del imperio se debe a la autoridad papal, que es la que la cristiandad ordena. O sea, es decir, autoritas, aquí viene la distinción autoritas potestas, ¿no? Autoritas es el poder de crear algo, de viene autor, ¿no? Luego, el poder que sí le correspondía era crear algo, en el sentido de trasladar el imperio o asignar la autoridad para un territorio concreto. ¿Esto qué ocurre? Que claro, desde el punto de vista de Francia o de Inglaterra, pues... Pero por la misma razón por la que eligió a los carolingios y no eligió a los anglosajones cuando se hace la Translatio Imperii. Que luego eso diera abusos o produjera escándalo. La verdad es que
esto ya es verdad que yo soy español, pero visto lo que era Francia y lo que era Inglaterra y lo que acabaron luego Francia e Inglaterra, pues menos mal que eligió a España a Portugal, y no porque si no, en vez de la hispanidad hubieran tenido el exterminio de los pieles rojas, que fue lo que le tocó a la parte que no evangelizó España. Ya sabemos cómo les fue a los pieles rojas del norte de América, ¿no? Luego, visto lo visto. Sí, yo solamente quería añadir que es difícil dar respuesta a esa pregunta también porque los propios historiadores no están de acuerdo en virtud de qué principio, o sea, que en virtud de qué principio se aceptaron las bulas alejandrinas, ¿no? Entonces te dan distintas explicaciones, eso, como una supervivencia de las formas medievales, otros lo interpretan de otra manera. Entonces, claro, es difícil sacar una conclusión de algo que no está tan aceptado por todos, ¿no? Y luego lo que habría que plantear también si no es algo excepcional, ¿no? O sea, ¿cuántos paralelos históricos hay de las bulas alejandrinas? Muchos. Porque es verdad, o sea, diríamos, hay cosas parecidas, ¿no? Ahora, como tal, de un territorio tal que tenga esas repercusiones. Bueno, ahora mismo se me acaba de ocurrir el ejemplo que sería la bula que justificó la conquista de Navarra por parte de Fernando VII. Pero estamos hablando de la misma época también, ¿verdad? Sí, es de la misma época y del mismo papa. Sí, porque eso, como una supervivencia de formas, pero que ya estaban como, digamos, fuera ya, digamos, de juego, ¿no? Pero vamos, que con los ojos del medievalista, claro, toda la historia de la bula de cruzada es que se acaba muy bien en esto, desemboca muy bien en eso. Ahora, entiendo que desde otra mirada sea raro, ¿no? Pero para el medievalista es algo muy lógico en sus precedentes históricos, ¿no? Porque Dios quiso que fuera de Valencia. El simple hecho de su aceptación, ¿no? De que se acepte, ¿no? Simplemente también es verdad que tanto esta pregunta como la que se planteaba antes nos ponen delante de que efectivamente es que hay cuestiones que no tienen solución porque forman parte de la historicidad, de esa vertiente, esa doble vertiente que tiene la Iglesia, que es la temporal y la espiritual, ¿no? Y la temporal por su propia naturaleza es así, y las cosas son así, y son complicadas, y digamos que la historia es la que un poco pone en su sitio las teorías políticas, porque las teorías políticas en principio pueden estar muy bien planteadas, ¿no? Pero luego, claro, ante la historia, ¿no? Cuando nos hablaba antes de las sucesivas circunstancias en las que se ha visto envuelto el pontificado, pues se replantean todas esas cuestiones. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces damos por concluida la mesa redonda. A continuación tenemos a las 7 una mesa de comunicaciones y luego ya seguimos mañana a las 10. Muchas gracias.